Bueno, si hablamos de parto, movimiento de pelvis, cadera y así, pues podríamos hablar de varias partes, ¿no? La primera parte de la que vamos a hablar ahora es del movimiento del sacro y el coxis. El sacro es la parte final de la columna lumbar y el coxis es la parte final del sacro, ¿vale? Ambas articulaciones, tanto el sacro con mi columna como el coxis con el sacro, deberían ser capaces de movilizarse en el parto. Y deberían ser capaces de movilizarse en dos movimientos. En un movimiento de nutación sacra, en la que la parte alta de mi sacro viene hacia adelante y el coxis se va hacia atrás, y en una contranutación, en la que mi coxis viene hacia adelante y la parte alta de mi sacro se va hacia atrás. Además, cuando hablamos de trabajo de parto y el bebé bajando por el canal de parto, se suelen hablar de varios planos, es decir, que el bebé va pasando por diferentes planos. Estos planos los podríamos dividir en estrecho superior de la pelvis, estrecho inferior y canales blandos. Cuando hablamos de estrecho superior de la pelvis, nos referimos a todo aquello que está por debajo de las palas ilíacas. Es decir, la pelvis la podemos dividir en pelvis falsa, que es todo lo que está por debajo por encima de la parte alta del sacro, y pelvis verdadera, que es todo lo que está por debajo de la parte alta del sacro. Cuando hablamos de estrecho superior, nos referimos a el espacio que hay entre la parte alta del pubis y la parte más alta del sacro, este estrecho de aquí, este círculo. Este círculo tiene una distancia más o menos de unos 12-13 centímetros. Y cuando nos referimos a estrecho inferior, nos referimos a todo el espacio que queda entre el coxis y la parte baja de mi pubis, junto con todos los huesos ilíacos. Este espacio suele tener una distancia de unos 9 centímetros, pero cuando estamos en trabajo de parto puede llegar a aumentar hasta los 12 centímetros. Cuando hablamos de movilidad específica de pelvis, podríamos hablar primero de los movimientos de abducción de pelvis y aducción de pelvis. Son movimientos contrarios. Entonces, cuando hacemos una abducción de pelvis, lo que ocurre es que el estrecho superior aumenta su espacio, mientras que el estrecho inferior lo disminuye. Y cuando hablamos de aducción de pelvis, es decir, se juntan las palas ilíacas, lo que hablamos es de un estrechamiento del estrecho superior, pero ocurre todo lo contrario del estrecho inferior. Es decir, se hace más grande. Hay articulaciones facilitadoras, es decir, por ejemplo, mi columna lumbar y mi sacro me pueden ayudar a hacer esa abducción o aducción de pelvis, y mis caderas, que van a ser un elemento súper importante, también me van a ayudar a hacer esa abducción y aducción de pelvis. Es decir, si mis caderas se colocan en rotación externa, va a haber un aumento significativo del estrecho superior de la pelvis. Sin embargo, si yo muevo mis caderas en rotación interna, va a haber una apertura significativa del estrecho inferior de la pelvis. Esto nos va a ayudar mucho en cuanto a las diferentes fases del parto, ya que en una fase más inicial nos va a interesar que se abra el estrecho superior para que el bebé pase por el primer canal, y en una fase más final del parto, cerca del expulsivo, nos va a interesar que sea una apertura mayor del estrecho inferior de la pelvis. Por lo tanto, no podemos hablar de ejercicios específicos de pelvis o intentar movilizar simplemente la articulación de mi pelvis. Tendríamos que trabajar las articulaciones que están alrededor y que van a facilitar que mi pelvis sea capaz de hacer los movimientos de abducción, aducción y movimientos en diagonal.